Hola, yo soy Sebastián y les voy a hablar sobre inmunidad innata. Para esto realizamos un mapa en el cual les voy a explicar más a detalle este tema. Es un mecanismo de defensa que se va a encargar de reconocer y eliminar los microbios y las células muertas. Este sistema también instruye al sistema inmunitario adaptativo para responder contra lo que son diferentes microbios. Como características generales, tenemos que no va a requerir la presencia de antígeno, va a bloquear la entrada de microorganismos y las elimina con rapidez, no tiene memoria, va a actuar de manera temprana ante las infecciones, se va a presentar lo que es DAMP, que van a contener cristales como el urato monosódico y proteínas nucleares. También tenemos PAMP, donde está el ARN, virus, proteínas, pilina en bacterias. Tiene un número limitado de receptores codificados por la línea germinal y no va a producir lo que es una recombinación somática de los genes. Los tipos de células, bueno, se van a encontrar fagocitos, células natural killer, leucocitos, células epiteliales y endoteliales. Aquí tenemos una imagen donde podemos verlo como más resumen: defensas externas, defensas internas. Tenemos piel, pH ácido, y en el otro tenemos, por ejemplo, fagocitos, sistema de complemento de inflamación. Como barreras naturales, los sitios de entrada más frecuentes van a ser lo que es piel, aparato digestivo y respiratorio, que se encuentran protegidos por epitelios continuos, una envoltura plástica o envoltura pasiva, que lo va a proteger contra la infección o agentes patógenos. La barrera tipo mecánica, bueno, se encuentran células epiteliales que van a estar juntas por uniones estrechas, los cilios lagrimales, cilio nasal, mucosa en tubo digestivo y tracto urinario. En barreras tipo químicas se van a encontrar, por ejemplo, el ácido clorhídrico en estómago y tracto digestivo, pH bajo en secreciones, también pepsina, lisocimas, péptidos y antimicrobianos como las defensinas, que estas se encargan de reconocer los lípidos microbianos y otras estructuras. Microbiológico, flora normal, mucosas y epidermis, como podemos ver aquí, de parte de las defensas externas. Y bueno, la penetración es a través de piel, mucosas, quemaduras o picaduras, y pueden entrar en los huéspedes por el medio ambiente externo a través de lo que es el contacto físico, ingestión e inhalación. Las defensinas de la catelicidina L37, por ejemplo, van a ser secretadas por células epiteliales y almacenadas en lo que son gránulos de neutrófilos, y donde se van a encargar de matar a los microbios fagocitados. Aquí podemos ver la imagen donde se encuentran lo que son las barreras físicas de la infección, barreras químicas contra la infección y los agentes patógenos y cómo van a estar actuando en lo que es, va a estar actuando en lo que ya la inflamación y la activación de respuestas inmunitarias adaptativas. En los receptores de reconocimiento de patrón, los más conocidos como PRRs, estos se expresan fundamentalmente en células presentadoras de antígenos como células dendríticas o macrófagos. Estos se van a unir a PAMP y DAMP, que son endógenos propios, y van a desencadenar lo que es una vía de señalización que van a activar la expresión de los genes. Estos se dividen en lo que son 4 familias. Por ejemplo, tenemos receptores tipo TOL, que bueno, su dominio de señalización citoplasmático es homólogo al del receptor de vertebrados por la citosina interleucina 1 y se va a activar por la vía extracelular o endosomas. La extracelular se activa por segundos mensajeros y se va a asociar a lo que es MID88 y se activa la vía NFKB por la expresión de genes. En los receptores tipo NOD, NLR, estos van a ser proteínas citosólicas activadas por PAM intercelulares y van a avisar a las células de daño o peligro. Tenemos los receptores tipo NOD, NLR aquí, que se van a encontrar NLR y NOD1, por ejemplo, que reconoce el ácido diaminopimélico y sirve de protección contra parásitos protozoo intracelular. El NOD2 reconoce el dipéptido muramilo y activa las respuestas virales. Luego tenemos receptores de lectinas tipo C, que estos funcionan como receptores fagocíticos y desencadenan una vía de señalización que van a activar los factores de transcripción e inducen la expresión de genes. Receptores tipo RLR o RIG1, MDA5 y LGP2
son detectores de infección viral o RNA ligazas que van a contener cadenas que reconocen a lo que son RNA virales como la gripe y el sarampión. Aquí tenemos RLR y bueno, RIG1 que se va a unir al RNL. Lo RLR inicia la fosforilación y va a activar a lo que es IRF7 y IRF3 al igual que NFKB. También tenemos otros receptores citosólicos de ADN que van a activar vías de transmisión de señal que inician respuestas antimicrobianas como interferón tipo 1 y autofagia. Bueno, algunos de estos van a estar presentes en lo que es superficie celular, retículo endoplásmico y se van a reclutar de manera rápida en las vesículas o endosomas y se van a digerir los productos microbianos. Los que se encuentran en el citosol van a actuar como detectores de microbios citoplasmáticos. La fagocitosis es una forma específica de endocitosis entre las que se van a incluir patógenos microbianos y se van a encontrar macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. En las fases, se las voy a explicar con la imagen. Tenemos, por ejemplo, en el número 1, que sería lo que es la invaginación de la membrana celular, la adherencia. Primero se encuentra la quimiotaxis, luego está el atrapamiento de la partícula extraña, la ingestión, fusión de los lisosomas para así poder digerir lo que es la materia fagocitada, digestión. En la ingestión aquí podemos ver la fusión en la digestión y luego la liberación de los productos de desecho al exterior de la célula, que es finalmente la excreción. Y bueno, los lisosomas contienen agentes antimicrobianos que se van a encargar de matar los microbios internalizados y los van a degradar. Estos agentes van a comprender por proteínas o péptidos. Y bueno, los microbios son reconocidos por receptores sobre células fagocíticas y los microbios son fagocitados por múltiples mecanismos como son los que acabamos de ver. La opsonización es una manera indirecta de activar lo que es la fagocitosis y bueno, se va a dar por reconocimiento de fagocitos de proteínas solubles que se van a unir a superficies microbianas y va a aumentar lo que es la fagocitosis. Entendemos que por inflamación es un proceso fisiológico cuando un agente irritante infeccioso actúa sobre lo que es el tejido vascularizado. Y bueno, las barreras externas de la inmunidad innata se van a dañar y las respuestas innatas van a inducir a lo que es una cascada de eventos como la respuesta inflamatoria. Vamos a tener lo que es infección local, macrófagos residentes activados por PAM, DAN, fagocitosis, mediadores IN que van a actuar en el endotelio y expresan moléculas de adhesión y por último reclutamiento de leucocitos. Teniendo en cuenta lo que son células natural killer, que bueno, es una inmunidad innata, está mediada sobre todo por los linfocitos citosólicos naturales. Estos se expresan a un grupo delimitado de receptores invariantes de la respuesta inmediata de la secreción, por ejemplo, interleucina 6, factores de necrosis tumoral alfa. Se van a presentar receptores inhibidores de complejo mayor de histocompatibilidad y no muestran reordenamiento. Son activados por indicadores de infección que son expresados por otras células. La extravasación va a actuar sobre lo que son vasos sanguíneos locales y activan para que aumenten lo que son la expresión de selectinas. Tenemos rodamiento, activación por quimiosina, paro y adhesión celular. Y por último, transmigración transendotelial. Los dos tipos principales de reacciones del sistema inmunitario innato va a ser una defensa antivírica y la inflamación. Por eso es muy importante entender lo que es este mecanismo para así poder comprender lo que es el sistema inmunitario y su correcta función. Y bueno, tenemos que los productos microbianos y las citocinas inflamatorias como factores de necrosis tumoral hacen que los capilares aumenten su permeabilidad y permitan a las proteínas, por ejemplo, del complemento y los anticuerpos, salir de los vasos sanguíneos y entrar a lo que es el tejido infectado para así destruir a los microorganismos invasores. Y bueno, aquí vemos lo que es la entrada del tejido, del daño del tejido. Y se va a dar por la extravasación, los neutrófilos y otros fagocitos, como va a estar la entrada de bacterias y bueno, el complemento de proteínas antimicrobianas, que fue todo lo que acabo de explicar. En la vía de complemento es un grupo de proteínas séricas que van a cooperar con el sistema inmune y que va a ser activados por mecanismos tanto innatos como mediados por anticuerpos. La ausencia o anomalías en algún componente del sistema del complemento va a causar lo que son enfermedades graves e incluso letales.
En la vía clásica se va a activar por complejo antígeno-anticuerpo, ocurre en la circulación y es controlado por el inhibidor C1, la proteína lentamente glicosilada que va a actuar como un inhibidor de distintas proteasas, pertenecen a los diferentes sistemas de activación, por ejemplo C1Q, que C1AFE, produciendo serina C1R y C1S, y van a activar e inician la cascada proteolítica. En las vías de las lectinas se activa por la presencia de ciertos azúcares que aparecen en la superficie de las bacterias. Se activa por complejos antígeno-anticuerpo y es potente herramienta de la inmunidad innata. Esta va a desencadenar lo que es la lectina ligadora de Mañosa, que es una proteína plasmática que se va a unir a MBL y a más P1 y 2 y van a iniciar los procesos proteolíticos como la vía clásica. Acá en el dibujo tenemos que C3, igual en las vías de la lectina, C3 se va a unir a lo que es C5 para C3 se va a unir a lo que es C5, A y B en la pared microbiana, C5 inicia lo que es la formación de C7, C8 y C9 y se va a unir a MAC, causando finalmente lo que es la lisis y va a activar el complemento. C3b se une mediante enlaces covalentes a la superficie microbiana donde se activa lo que es la vía de complemento. Y bueno, en la vía alternativa, podemos ver que no necesita anticuerpos para activarse, va a producir una activación espontánea de complemento y la formación de una convertasa C3 que va a estar, del propio factor llamado C3b y va a participar en la vía de arranque lo que es C3b, D y P. En C3 se va a activar una concentración baja y se une a superficies celulares y luego se inhibe por acción de las moléculas reguladoras. En el hígado se va a sintetizar lo que son C3, 6, 9, C1 y NH y P. En el vaso C6 y C8, en el epitelio intestinal C1, los fibroblastos C3 y C9, los macrófagos van a producir lo que es los componentes C1 del C5, B, D, P y H. Y bueno, los componentes del sistema inmunitario de complemento, tenemos 7 pasos que van a ser los iniciadores, que son complejos inmunes, bacterias, PCR, y bueno, estos van a estar activados para cada vía. Mediadores enzimáticos, C3 convertasa, C5 convertasa, unión de membrana, subsonina, C3b, C5b, mediadores inflamatorios, C3a, C5a, C4a, proteínas de ataque a membrana, proteínas receptoras de complemento, CR1, como lo vimos que se encuentra en la vía clásica, y componentes reguladores, células del huésped protegidas y la lisis por proteínas reguladores unidas a membrana, que son por el factor 1. Y bueno, esto sería todo de inmunidad innata. Espero les haya gustado. Hablar de la inmunidad adaptativa. Para entender un poquito más esta inmunidad debemos de saber sus principales generalidades. Esta inmunidad, su tiempo de respuesta es de días, tiene una especificidad altamente, incluso discrimina diferencias menores moleculares. La respuesta de memoria tiene una memoria persistente y tiene una respuesta muchísimo más rápida y de mayor magnitud. Tiene también una diversidad altamente diversa, que esto se da por surge a partir de recombinación genética. También tiene una tolerancia bastante buena. Los componentes solubles de esta inmunidad son los anticuerpos y citocinas y los principales células son las células B, las células T y las células dendríticas. Estas células son muy importantes puesto que son células presentadoras de antígeno. Más adelante se va a hablar un poquito más de estas células, también como las células T y de las células B. Para seguir hablando un poco más de la inmunidad adaptativa, vamos con la ontogenia del linfocito T. Los precursores de los linfocitos T salen del hígado fetal antes del nacimiento y de la médula ósea después del nacimiento. El linfocito T y el linfocito B comparten una célula en común. Esta célula es la célula madre pluripotencial. La maduración del linfocito se puede dividir en 4 estadios. Esta es la expresión del receptor del linfocito T, la proliferación,
la expresión del receptor del linfocito T y la selección clonal. Esta selección clonal va a ser mediada por el complejo mayor de histocompatibilidad. Y pues como ya lo había dicho, está la célula madre pluripotencial que va a generar el timocito. Este timocito va a ser doble negativo. Esto quiere decir que no expresa CD4 ni CD8. Esto ya va a expresar en la selección clonal. Y también el timocito se encuentra en la corteza del timo. Después el timocito va a generar el linfocito Pro-T. Este linfocito Pro-T va a ser el inmaduro, que a su vez este mismo linfocito va a proliferar gracias a interleucina 7, que es un activador, más bien actúa sobre la progresión de las células inmaduras, linfoides inmaduras, perdón. Y también va a haber un gen que este gen va a activar la recombinación. Y pues bueno, el linfocito llega a la expresión del receptor del linfocito Pre-T. Este linfocito Pre-T va a expresar la cadena beta del receptor. En dado caso de que no haya una expresión del receptor del linfocito Pre-T, va a llevar a la célula a una muerte celular, que va a ser apoptosis. Después va a proliferar la misma célula. Después va a llegar a la expresión del TCR. Esta va a ser que un linfocito T inmaduro va a expresar el TCR definitivo. En caso de que haya una ausencia del TCR inmaduro, pues la célula también se va a ir a apoptosis. Después va a ser la selección clonal. Esta selección clonal, como ya lo había mencionado, va a ser mediada por el complejo mayor de histocompatibilidad. En dado caso de que sea tipo 1, la célula va a ser CD8, y en dado caso de que sea tipo 2, la célula va a ser CD4. Y pues bueno, eso fue de la maduración del linfocito T. Ahora vamos con la maduración del linfocito B. Sabemos que pues está la célula madre pluripotencial, hay un precursor comprometido al linfocito B, luego va a dar al linfocito Pro B, que va a ser inmaduro, va a proliferar gracias a interleucina 7, va a ser lo mismo que el linfocito T, pero la diferencia es que va a haber un receptor totalmente diferente, que este va a ser mediado por la inmunoglobulina M. Y pues bueno, está la expresión del receptor del linfocito Pre-B, que está pues también en ausencia. Va a haber, en ausencia de este receptor, va a haber una muerte celular. Luego va a proliferar la misma célula. Hay una expresión del linfocito B inmaduro que va a expresar el BCR definitivo. Dado caso de que no se haya expresado, pues la célula va a llevar a apoptosis y pues vamos a pasar a selección clonal negativa. Esto es cuando hay una eliminación de linfocitos gracias a que hay una afinidad elevada. Esta va a ser mediada por apoptosis, y esto es cuando hay una eliminación por apoptosis de los linfocitos que reconocen antígenos propios elevados. En dado caso de que haya una baja afinidad de reconocimiento de antígenos propios, la célula se va a tejidos y después esta célula va a funcionar como célula inmunocompetente. En el complejo mayor de histocompatibilidad hay dos palabras bastante importantes. Una de ellas es histotrasplante y otra es allotrasplante. Histotrasplante es que son gemelos univitelinos. En este caso, el órgano del donador es aceptado por el receptor. Y también está allotrasplante, que son individuos no gemelos pero de la misma especie. En este caso, el órgano sí es rechazado debido a que comparten antígenos totalmente diferentes. Se hicieron algunos estudios en los cuales concluyeron que los antígenos causantes de la respuesta inmune en los rechazos eran antígenos presentes en casi todas las células. Estas son las HLA.
El donante tiene diferentes HLA que el receptor y esto es lo que hace que haya un rechazo del órgano. Existen dos tipos de moléculas en el complejo mayor de histocompatibilidad. Esta es molécula tipo 1 y molécula tipo 2. La molécula tipo 1 son glucoproteínas de membrana que muestran antígenos peptídicos a linfocitos CD8. El tipo 2 es lo mismo, son glucoproteínas de membrana que muestran antígenos peptídicos pero a linfocitos CD4. En tipo 1 están los MHC-A, MHC-B y MHC-C. También están en el tipo 2, están los MHC-DP, MHC-DQ y MHC-DR. Para saber un poquito más de la morfología o la estructura más bien de la molécula la molécula 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, debemos de saber que tiene dos cadenas alfa, una alfa 1 y una alfa 2. Alfa 2 y alfa 1 tienen 90 aminoácidos y estas van a formar una hendidura. Esta es la hendidura que une al péptido. Y también esta es muy importante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, comparando la molécula tipo 1 y la molécula tipo 2, la molécula tipo 2 no tiene, o más bien no está unido por enlaces covalentes a la cadena alfa 1. Y esta cadena es la beta microglobulina. Y pues bueno, como ya lo dije anteriormente, es más conservado con interacciones del linfocito CD8. Y pues también está la clase 2. La clase 2 es una cadena codificada por genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Una cadena beta también es codificada por genes del complejo mayor de histocompatibilidad, y una cadena alfa 1 y beta 1 de 90 aminoácidos. Estas dos cadenas van a formar la hendidura que une al péptido. También alfa 2 y beta 2 son más conservados entre los alelos de un gen particular de clase 2. Beta 2 une a CD4. Este va a unir al linfocito CD4. Para seguir hablando un poquito más del complejo mayor de histocompatibilidad, tenemos que se lleva a cabo el procesamiento del antígeno de la molécula clase 1. Este procesamiento se va a dar en el interior de la célula. En el interior de la célula va a haber una proteína viral. Esta proteína va a ser marcada por una ubiquitina. La ubiquitina sirve para llevar a la proteína hacia el proteosoma. Lo que hace en sí el proteosoma es eliminar o separar a la proteína a péptidos. Estos péptidos van a irse al retículo endoplasmático. En el retículo va a pasar estos péptidos gracias a una proteína que se llama TAP. Esta proteína TAP va a hacer que el péptido pase hacia el retículo y después los péptidos se van a unir a una tapacina. Esta tapacina va a llevar, cuando se le une, va a llevar del retículo hacia el aparato del Golgi. A la unión de tapacina y los péptidos va a llevar hacia el aparato de Golgi. Como sabemos, la función del aparato de Golgi es hacer vesículas. Va a hacer una vesícula, entra por su cara cis y sale por su cara trans. Hace la vesícula y esta vesícula va hacia la membrana de la misma célula y en la membrana va a haber un linfocito CD8. Continuamos con el procesamiento del antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. En este procesamiento hay dos moléculas muy importantes, que es la HLA-DM y la HLA-DO. La primera se va a encargar en la eliminación del CLIP y la segunda va a servir para regular la eficiencia de la presentación del antígeno. Esta vía es endocítica o exógena. Tenemos una proteína antigénica afuera de la célula y pase hacia la célula gracias a y se hace una molécula,
que esta va a ser un endolisosoma. En ese endolisosoma va a haber enzimas que van a degradar a esta proteína y va a generar el fagolisosoma. El fagolisosoma se va a unir con esta vesícula, que en esta vesícula ya va a estar unido ya va a estar aquí, perdón, la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Mientras tanto, en el retículo endoplásmico rugoso se va a generar esta molécula que estaba hablando aquí, de la cual estaba hablando aquí, perdón, se va a generar en el retículo endoplásmico. Y se le va a unir una cadena invariable. En esa cadena invariable va a haber un clip, que este clip ayuda a evitar la unión a otros péptidos. Después pasa esta molécula con la cadena invariable hacia el aparato de Golgi. Después del aparato de Golgi secreta una vesícula, llega a esta vesícula donde ya estaba el fagolisosoma con sus péptidos y se va a eliminar el clip. Como lo dije, se va a eliminar gracias a la molécula HLA-DM. Se le va a unir y se va a generar una vesícula. Esta vesícula se va hacia la membrana de las... En la presentación de antígenos hay tres células importantes, que es la célula dendrítica, el linfocito T y el linfocito B. Las células dendríticas sirven para activar a los linfocitos CD8. Las células dendríticas muestran péptidos procesados de proteínas citosílicas, proteínas virales o tumorales que se han unido al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. La activación de los linfocitos CD8 efectores, su efecto es en todas las células nucleadas. El CD4 muestra péptidos procesados de proteínas extracelulares que han unido a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y las células M no son células presentadoras de antígeno, sino son células sin microvellosidades que se extienden a lo largo del epitelio y transportan el antígeno por medio de transcitosis. Hace una invaginación llena de células B, células T, macrófagos y células dendríticas, las cuales se encargan del transporte al tejido linfoide mucoso. La activación del linfocito T se lleva a cabo en 4 pasos. El primer paso es el reconocimiento del antígeno específico más el complejo mayor de histocompatibilidad por el receptor del linfocito T. Hay una señal coestimuladora. Esta señal coestimuladora es mediada por CD28. En ausencia de esta señal, el linfocito se va a un estado de inactivación. También hay una activación de la expresión de los genes de interleucinas 2 y del receptor de interleucinas 2. La señal autocrina es la unión de la interleucina 2 y del receptor de la interleucina 2. Por esta señal autocrina se va a iniciar la transcripción de los genes relacionados con la mitosis y división celular. Posteriormente se lleva a una diferenciación celular. En el caso del linfocito B, los linfocitos B específicos por el antígeno lo unen a sus inmunoglobulinas de membrana, lo interiorizan por medio de endocitosis y los procesan en vesículas endosómicas para presentar fragmentos peptídicos del mismo linfocito al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. La unión del antígeno del receptor del linfocito B favorece la expresión de genes antiapoptóticos, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, citocinas y quimiosinas. Los linfocitos T activados por el antígeno CD28 y las interleucinas 2 y el receptor de la interleucina 2 expresan en su superficie CD40. En este CD40 se le va a unir CD40L, se le va a unir CD40 de la superficie de los linfocitos B que han reconocido el antígeno y de forma coordinada van a proliferar hacia los linfocitos B. Continuando con el control genético de la expresión del receptor, debemos de saber que en el linfocito B hay una cadena pesada y una cadena ligera. En el linfocito T solo hay una cadena ligera. En el caso de la cadena pesada del linfocito B, los genes que codifican para esta cadena pesada se reordenan primero.
el prereceptor del linfocito B contiene un producto de proteína, este producto es mu. Este va a evitar el reordenamiento del otro alelo de cadena pesada e inicia el reordenamiento de la cadena ligera. Si el primer intento de un reordenamiento de cadena pesada es no productivo, se va a un segundo reordenamiento. Si el segundo no es productivo, se va a un tercer reordenamiento. Si el tercero no es productivo, la célula se va a apoptosis. En el caso de la cadena ligera del linfocito B, empieza en un locus de cadena ligera que escapa o uno en lambda. La complexión exitosa de este reordenamiento da lugar a la expresión del receptor del linfocito B sobre la superficie de la célula. Esto va a señalar el final de eventos adicionales de reordenamiento del gen que codifica para el receptor de la inmunoglobulina. En el caso de los linfocitos T, como lo dije, solo hay cadenas ligeras y este va a ser muy similar al de la inmunoglobulina. Va a ser muy similar al de la inmunoglobulina, pero en este se observan nucleótidos a frecuencias similares en todas las cadenas del receptor del linfocito T. Los genes variables que codifican para la cadena alfa y gamma son ¿cómo se llama? Son generados a partir de un segmento V y uno J. Estos segmentos pues aquí se pueden observar, que son las regiones variables y las del join, que es más que nada sirve para la unión de la región constante con la región variable. Debido al tiempo voy a explicar un poco más rápido los receptores de los linfocitos T y B. En el caso de los receptores del linfocito T no se producen de forma secretada, no realizan funciones efectoras, no hay cambios en regiones C y no presentan isotipos, no hay maduración por afinidad durante la diferenciación del linfocito T. En el caso del linfocito B está formada por una inmunoglobulina de membrana. En este caso la IgM en su forma, en el linfocito inmaduro, IgM e IgD en el linfocito maduro. Este BCR está asociado a un heterodímero, a inmunoglobulina alfa. Entonces se puede decir que el receptor del linfocito B está formada por una inmunoglobulina más un heterodímero. El heterodímero solo se encarga de llevar la inmunoglobulina hacia la membrana celular y después traducir la señal inducida por el reconocimiento del antígeno al interior de la célula. Y por último tenemos los mecanismos efectores. Los mecanismos efectores es como las células B activadas protegen al organismo tras la entrada de un agente patógeno. Estos mecanismos es la neutralización, que es cuando los anticuerpos neutralizantes bloquean la entrada de toxinas a las células mediante la unión de anticuerpos al sitio de unión de la toxina. La opsonización es la capacidad de los anticuerpos de aumentar la fagocitosis. La fijación del complemento es una cascada de reacciones que da lugar a la generación del complejo de ataque de membrana. Este va a perforar la membrana y así va a atacar a la célula. También tenemos la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Los complejos anticuerpo-antígeno son unidos por receptores Fc sobre las células NK killer y granulocitos, lo que dirige a la citotoxicidad de estas células hacia un antígeno establecido. Tenemos varias inmunoglobulinas que protegen al cuerpo. Una de ellas es la primera, la que se produce primeramente, es la inmunoglobulina IgM. Esta nos va a ayudar a protegernos contra patógenos que entran o más bien que provienen del intestino y de otras áreas de la mucosa. La IgM es más común en el suero y este va a aumentar la fagocitosis por macrófagos. También está la IgA, que se encuentra en secreciones y se encuentra en la leche materna, las lágrimas y la saliva. La inmunoglobulina E
es la que se encuentra en las alergias y en el asma y nos defiende contra parásitos helmintos y protozoos.